trabajando el bloque número 2. En esta ocasión vamos a ver los poliedros, clasificación y su volumen. Ok, bien. Vamos a empezar con una situación didáctica. Dice la pecera de Juan. A Juan le gustan mucho los peces. Por ello decidió comprar una pecera para poder ahí albergar varias clases. Sin embargo, tiene dudas en cuanto a la capacidad para la cantidad de peces que quiere. Está decidiendo entre dos modelos, pero necesita determinar cuál de ellos es de mayor volumen. Ok, aquí tenemos el primer modelo número 1. Es una pecera que tiene de base 80 por 50 de ancho y una altura de 60 centímetros. Y el modelo de la pecera número 2 tiene 55 por 65 y una altura de 70 centímetros. De aquí surgen tres preguntas. Número 1. ¿Puedes saber a simple vista cuál pecera tiene mayor volumen? Y explica por qué. Ok, tienes que analizar el tamaño de la pecera y sus medidas para determinar si a simple vista puedes decir cuál tiene mayor volumen o a cuál le cabe más agua. Pregunta número 2. ¿De qué manera se podría saber cuál tiene mayor capacidad? Pues aquí con los conocimientos previos que tienes, pues puedes determinar el volumen de cada uno de los objetos. Y la última pregunta. Un metro cúbico equivale a 1000 litros. Un metro cúbico a 1000 litros. Determina cuántos litros pueden contener cada pecera. Pues con los conocimientos que tú tienes puedes desarrollar esto. Ok, continuamos. Bien, de aquí surge la pregunta, de aquí surge el concepto de los poliedros. Hasta ahora hemos visto figuras con dos dimensiones, son las que vimos en el bloque pasado, es decir, figuras planas, las cuales tienen un largo y un ancho. Sin embargo, si una figura plana se prolonga mediante una tercera dimensión, o si se superponen diversas figuras planas, a la información que proporciona esa nueva figura es necesario agregarle otro valor, la profundidad. Ok, aquí tenemos un alto, aquí tenemos un ancho y le agregamos la profundidad. Entonces esto ya sería un poliedro. Esas figuras son llamadas poliedros, del griego poli, que es muchos, y edro, cara, es decir, que son muchas caras. Por ejemplo, este poliedro tenemos 6 caras, y los cuales son cuerpos que tienen muchas caras geométricas y que albergan un volumen finito. Otra manera de ver a los poliedros es como un cuerpo sólido y tridimensional. Maneja 3 dimensiones. Ok, cuando todas las caras y los ángulos, cuando todas las caras y los ángulos en un poliedro son iguales entre sí, entonces puede considerarse un polígono regular. Aquí podemos hablar que este es un polígono regular. Si no es así, se trata de un poliedro irregular. Si tenemos caras desiguales de diferentes tamaños, diremos que es un poliedro irregular. Ok. Ahora, así como los polígonos que vimos en la clase anterior, los poliedros también se clasifican por el número de caras que tiene. Entre estos se incluyen las pirámides, los prismas y las figuras sólidos formados en una misma forma, como el cubo o el hexaedro. A continuación, se enumeran los poliedros y los nombres de algunos poliedros. Por ejemplo, el tetraedro, tetra significa 4 lados. Penta son 5, pentaedro 5. Hexa son 6, hexaedro. Si te fijas, todos terminan en edro. Y nada más es hexa, hepta, octa, nona, deca, ende, dodecaedro, de 12 lados. Y ahora, de ahí a 20, 30, 40, el icosaedro. Icosaedro sería 20. Aquí todos van a ser contaedro. Si te fijas, todos contaedro. Y sería tricontaedro 30. Si repetimos el 4 es tetra. Entonces sería tetracontaedro, sería el 40. El 5 es penta, por lo tanto pentacontaedro sería 50 y así. Asimismo, los poliedros pueden ser regulares o irregulares. Son regulares cuando sus caras y sus ángulos son iguales. En cambio, los poliedros irregulares son aquellos que tienen caras o ángulos desiguales.
Ok, ahora vamos a ver el tema de hoy, que después de ver estas características, el tema de hoy es volumen de los poliedros. Ahora sí vamos a poder cómo calcular o saber cómo se calcula el volumen de cualquier poliedro. Dice que el volumen de un poliedro es simplemente la medida del espacio limitado por el cuerpo. En este caso es el espacio limitado por este cuerpo. Para medir el volumen de un poliedro se toma como unidad un cubo de arista igual a la unidad de longitud. Por ello, ya que un volumen interviene en las tres dimensiones del cuerpo, se consideran siempre unidades cúbicas. Entonces pueden ser centímetros cúbicos, metros cúbicos, decímetros cúbicos, etc., pero son unidades cúbicas. Ahora vamos a ver el volumen de un prisma. Un prisma es un poliedro limitado por varios paralelogramos y dos polígonos iguales. Dos polígonos iguales y varios paralelogramos. Dice, y según el número de lados de los polígonos que forman las bases, los prismas se llaman triangulares. Estos se llaman triangulares, cuadrangulares, pentagonales, etcétera, etcétera, dependiendo del número de lados. Este es triangulares porque tiene 3 lados. El volumen de estos prismas se calcula siempre de la misma forma y consiste en el producto del área de la base por la longitud de la altura. O sea, siempre en estos poliedros, siempre primero sacas el área de la base y luego ya al final lo multiplicas por la altura. Ahora, sea el prisma A, B, C, D, E, F, ese es el prisma, se observa que las bases del mismo consisten en figuras triangulares. Esta es una figura triangular y en la parte inferior tenemos otra figura triangular. Por ello se trata de un prisma triangular. Como se observa, para obtener el área de la base se necesitan más recursos que solo el de la multiplicación, como el teorema de Pitágoras, para obtener primero la altura del triángulo que se encuentra en las bases. Ahora, para cada poliedro es necesario realizar cálculos detallados de acuerdo a la forma que tenga la base. Así, de esta manera, para un prisma rectangular bastará solo con multiplicar la base por la altura. O sea, este es el cuadrado, base por la altura. Todo esto es la base, o sea, el área, y lo multiplicamos por la altura. Pero, por ejemplo, para los prismas pentagonales, que son 5 lados, hexagonales 6, etcétera, etcétera, será necesario calcular primero su apotema. O sea, a diferencia de estos, cuando son de 5 o más lados, primero calculamos el apotema. Ahora vamos a ver un claro ejemplo para calcular esto. Dice, calcular el volumen del siguiente prisma triangular. Prisma triangular porque tenemos aquí un triángulo que son 3 lados. Ahora, paso número 1. Como se trata de un prisma triangular, obtener la altura del triángulo de la base. Entonces, vamos a trazar el punto medio de este triángulo. Sería este triángulo. Sacamos el punto medio y el punto medio sería este. Y trazamos una línea recta que toque con este vértice. Y esa sería la altura del triángulo. Ahora, si este lado mide 6, ahora va a medir 3. Ahora, como se trata de un triángulo rectángulo, cuyos lados son 5 centímetros, cuyo lado es 5 centímetros, y el otro lado es 3, o sea, la mitad de este sería 3, ya tengo 5 y 3. ¿Qué quiere decir? Que aquí ya tengo lo que es la hipotenusa y tengo uno de los catetos, faltaría el otro cateto. Entonces, usamos el teorema de Pitágoras y ponemos a cuadrada más b cuadrada es igual a c cuadrada. ¿Sí? Entonces despejamos este lado que no tenemos, le vamos a poner a, ¿sí? Y quedaría a cuadrada es igual a c cuadrada, este b cuadrada está sumando, pasa restando, quedaría c cuadrada menos b cuadrada. ¿Sí? Sustituimos, aquí hubo un error en el libro y lo corregí. ¿Sí? C cuadrada, que es la hipotenusa, sería 5 al cuadrado, menos el otro lado que sería 3, porque aquí es la mitad, 3 al cuadrado. 5 al cuadrado serían 25 y 3 al cuadrado 9. 25 menos 9 serían 16. Ahora este cuadrado lo paso como raíz y quedaría raíz de 16, que es igual a 4. Entonces ya tenemos aquí la altura, que es este. La altura sería 4 centímetros. Ahora sí, como ya tenemos los 3 lados, podemos calcular el área de la base. El área de la base, o sea de este triángulo, sería base por la altura sobre 2. La base
la base sería 6 centímetros por la altura que sacamos, que es 4, los 4 centímetros que tenemos aquí, ¿sí? Entre 2, entonces sería 6 por 4, 24, entre 2 sería 12 centímetros cuadrados. Serían cuadrados porque estamos sacando el área de un triángulo. Ahora el paso número 2 es calcular el volumen con el producto del área de la base por la altura. Ya tenemos el área de la base, que son 12 por la altura maneja 8 centímetros. 12 por 8 sería 96. Entonces aquí sería sumar estos dos y sería al cubo. Ok. Ejemplo número 2. Calcular el volumen del siguiente prisma rectangular. Rectangular porque ahora sí manejamos un rectángulo. Y ahora sí, primero, como dijimos en el texto teórico, primero es calcular el área. Calcular el área de la base. La base tiene 6 y tiene 9 aquí. Entonces es el ancho por el largo. Entonces el área de la base es 6 por 9, que sería 54 unidades cuadradas. Paso número 2, calcular el volumen del prisma. Entonces sería esta área multiplicada por la altura. Sería 54 por 22, que es la altura, sería 1188 unidades cúbicas. Como se puede observar, en este cálculo fue relativamente sencillo y rápido, porque con la base rectangular para calcular el área solo basta con realizar el producto de los lados, o sea, multiplicar 6 por 9. O sea, aquí es más sencillo. Ahora nos vamos con un poliedro. Calcular el volumen del siguiente prisma hexagonal. Hexagonal porque tiene 6 lados. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 lados. Entonces, ya tenemos aquí en las medidas, ¿sí? 8 metros, tenemos una altura de 20 metros, cada lado mide 8 metros. Y pues aquí requerimos el apotema, ya no lo están dando, el apotema es 2.5 metros. Paso número 1, calcular el área de la base. Como se trata de un hexágono, utilizamos la fórmula de esta figura. Dijimos que para un polígono el área es el perímetro, ¿sí? Por el apotema entre 2. Vamos a sacar el perímetro primero. Tenemos el apotema, pero no tenemos el perímetro. Entonces, paso número 2 dice que tenemos que obtener el perímetro. Ok. Número de lados que tenemos son 6 lados. Y la longitud de cada lado es 8. Entonces multiplicamos 6 por 8, 48. 48 metros sería el perímetro. Ya tenemos todos los datos aquí. Sustituir los datos en la fórmula del área del polígono y resolver. Pues tu perímetro fue de 48. El apotema, que es de 2.5. Todo esto lo dividimos entre 2 y nos queda 60 metros cuadrados. Ya tenemos el área del polígono, en este caso del hexágono. Ahora falta sacar el volumen, obtener el volumen del prisma. Entonces, esta área que me quedó, ya nada más lo multiplico por la altura de este poliedro, que son 20, 60 por 20 serían 1200. Y obvio, serían unidades cúbicas, en este caso, metros cúbicos, porque estamos manejando metros. Ok, una vez visto esta parte de los 3 ejemplos, podemos resolver este ejercicio que voy a dejar en el bloque número 2. Nos vemos, se cuidan la siguiente clase.